Hay que ir a hablar con la fiscal de la Nación para que se destituya a la fiscal, porque la fiscal actúa equivocadamente cuando investiga al gobernante involucrado en actos de corrupción. Cuando el procurador del Estado cumple su trabajo de la defensa del Estado sobre los intereses del gobierno y el gobernante, entonces hay que destituir al procurador. ¿Qué cosa es esto? Siempre el mismo sistema, siempre la misma práctica, la demolición del funcionario que está cumpliendo su labor de Estado en defensa de los intereses gubernamentales y políticos. En el Ministerio de Justicia se reunió el abogado del presidente con el ministro de Justicia. Ahí está la relación de esa visita. ¿Para qué se reunieron? ¿Cuál fue el motivo? ¿Estuvo presente el procurador? El procurador estuvo en ese despacho donde se iba a tratar un tema que muy seguramente... Este señor Soria, conjuntamente con el fiscal, el abogado de interconsulta que tenía, se comenzaron a burlar del presidente y el presidente llamó la atención y el fiscal adjunto supremo tuvo que intervenir llamando a la calma. ¿A burlar? ¿Pero qué palabras decía? Se burlaba por la forma como el señor presidente estaba respondiendo sus declaraciones. Es que lo que tiene que tener en consideración el abogado del gobernante es que no es seguramente el procurador el que se burla de él. Son muchísimos peruanos que se burlan del comportamiento, el actuar del gobierno. Y debe haber hecho las preguntas que tenía que hacer y que incomodaron al gobernante. No pudo ser defendido como evidentemente no se puede defender todo lo que estamos viendo por parte del abogado que tiene. Y entonces recurren al ministro para reunirse y, ¿qué cosa? En cierta manera, negociar su cabeza. El abogado de Pedro Castillo y el ministro de Justicia se reunieron antes de hablar sobre la salida del procurador general. Eduardo Pachas pidió ayer a Aníbal Torres el retiro de Daniel Soria del cargo, un día después de tener una cita en el despacho ministerial. Torres reveló que está evaluando la hoja de vida de Soria pensando en una posible remoción. La denuncia interpuesta ante la Fiscalía por el Procurador General Daniel Soria contra Pedro Castillo a mediados de diciembre pasado ha incomodado mucho al mandatario. Y así lo dejó en claro su abogado Eduardo Pachas, que ayer salió públicamente a pedir la cabeza del defensor del Estado porque, como corresponde, este actuó ante la negativa del mandatario por entregar la lista de visitantes que recibió secretamente en la casa de Breña. Pachas pidió al ministro de Justicia, Aníbal Torres, que evalúe la continuidad en el cargo de Soria, designado en febrero del 2020, bajo el argumento de que no cumpliría con el requisito de haber litigado como procurador durante 2 años. Este señor Soria, conjuntamente con el fiscal, el abogado de interconsulta que tenía, se comenzaron a burlar del presidente y el presidente llamó la atención y el fiscal adjunto supremo tuvo que intervenir llamando a la calma. ¿A burlar? ¿Pero qué palabras decía? Se burlaba por la forma como el señor presidente estaba respondiendo sus declaraciones y se reía, se mofaba públicamente. Por eso a mí me extraña cómo una persona que no tiene ni el perfil psicológico, ni el perfil académico, ni tiene los requisitos, puede ocupar este cargo cuando la ley le pide por lo menos que tenga ecuanimidad o tenga un perfil psicológico, por lo menos respeto en una diligencia, lo cual no ha mostrado para nada este señor Soria. Mire, yo no sé si es personal o no, pero sí me deja mucho que desear que los 2 años de abogado litigante en nombre del Estado, este señor no los tenga. Por tanto, yo insto al señor ministro de Justicia, Aníbal Torres, que tome cartas en el asunto y que vea ese tema, si este señor realmente tiene las características y los requisitos para ocupar ese cargo. Caso contrario, sea destituido de ese cargo y que sea el llamado por ley cuántos procuradores, cuántos abogados de las diferentes procuradurías del Estado que tienen esos requisitos y pueden tranquilamente ocupar el puesto. Por lo menos mostrarían respeto en una diligencia, que es lo mínimo que le puede pedir un abogado en una diligencia, más aún cuando está declarando el presidente de la República. Sin embargo, lo que parecía ser un aislado reclamo, en realidad se presenta como una coordinada jugada. Pachas se reunió con el titular de Justicia en su despacho el último martes 4 de enero, un día antes de exigir la salida del procurador Soria. De acuerdo al registro de visitas del Minjus, la cita entre ambos empezó a las 9 a.m. y duró 42 minutos. Todo indica que encaminan la salida del procurador. Torres dijo anoche en RPP que ya está evaluando la posible salida de Soria después de que el abogado del presidente lo ha requerido. Consultado si, en ese contexto, se ha reunido con el exprocurador Amado Enco, voceado para ocupar el cargo, dijo que no recordaba. No, a defender estas situaciones. Estas situaciones existen en todo el Estado. Ajá. ¿Usted se ha reunido con el ex procurador Amado Enco? No. ¿No? O quizás me haya reunido, pero no recuerdo. ¿Cómo es eso? No, pero fíjese usted, yo con cuántas personas me reúno. Me tengo que acordar de todas las personas. Yo le aseguro, 100%, que usted no se acuerda con todas las personas que se ha reunido esta semana.
Bueno, sería muy largo, ¿no? Además, yo no soy funcionario público y usted sabe como abogado que los funcionarios públicos se deben a la transparencia, ¿no? O sea, los funcionarios públicos tienen que ser transparentes. No es un tema de que usted se acuerde, no se acuerde. Yo soy una persona plenamente transparente, señor, y yo no tengo ni siquiera una denuncia policial. Por eso mismo. Entonces, no se trata que usted diga, no me acuerdo, ¿no? O sea, porque en los ministerios o en Palacio se lleva un control de las personas que ingresan y salen. Sinceramente, yo no me acuerdo con todas las personas que me he reunido. Me reúno con sindicatos a cada momento, me reúno con embajadores, con representantes extranjeros, con funcionarios públicos, con congresistas, ¿no? Por mi función me reúno con estas personas. Pero entonces usted dice que probablemente se ha reunido con Amado Enco, pero que no se acuerda exactamente si se ha reunido. No recuerdo si me he reunido con él o no me he reunido. Para mí que no me he reunido con algún ex procurador. Para esta defensa absolutamente absurda, inaceptable, que en realidad es una burla, sí tiene palabras el ministro. Pero cuando se trata de defender a los funcionarios que tienen la obligación como procuradores de defender la legalidad del Estado... Sobre eso no me voy a pronunciar. ¿Por qué? Porque frente a las denuncias que ha hecho el defensor del presidente y otras personas, eso va a tener que ser revisado todo el expediente, ¿no?, de nombramiento del procurador, y yo procederé conforme a la ley. Yo no me puedo salir una coma de la ley. ¿Cómo debe defenderse al procurador que está defendiendo los intereses del Estado y no de su gobierno? No, eso no puedo hablar, no debo decir, me voy a mantener imparcial. Y eso, al final de cuentas, es lo que nos vamos a basar según lo que diga el abogado del gobernante. Así es como están las cosas. Cuando se supone que el ministro lo que tiene que hacer es defender a su procurador, porque el procurador lo que está haciendo es defender los intereses del Estado que están sobre los intereses del gobierno. Pero aquí no, aquí son más importantes los intereses personales del gobernante, los intereses del gobierno sobre los intereses del Estado. Y escuchemos lo que dijo el abogado del gobernante sobre el procurador, que es quien está defendiendo los intereses de toda la comunidad y de todos nosotros. En la declaración ante el fiscal supremo, este señor Soria se burló públicamente del presidente en plena declaración, y el presidente le llamó la atención y el fiscal adjunto supremo tuvo que intervenir y decirle, pues, que comporte y guarde las formas de respeto a las personas. Fue un incidente muy bochornoso que explica, pues, cómo es el comportamiento de esta persona. Pero más allá de ello, yo exhorto al ministro de Justicia, al señor Aníbal Torres, que examine si este señor tiene los 2 años de litigio y que en caso de no tenerlo se anule ese nombramiento y devuelva todo el dinero que este señor ha cobrado usando ese cargo público y que se proceda de acuerdo a ley. Exhorto al ministro de Justicia a que actúe en contra del procurador. Es decir, no que el procurador sea defendido por el ministro de Justicia, garante de la legalidad por parte del Ejecutivo, sino que lo destituya. Esa es la práctica común. Ya estamos cansados de este sistema. Una fiscal va a investigar Palacio de Gobierno, la señora Córdoba, ¿y qué cosa es lo que resulta? Hay que ir a hablar con la fiscal de la Nación para que se destituya a la fiscal, porque la fiscal actúa equivocadamente cuando investiga al gobernante involucrado en actos de corrupción. Cuando el procurador del Estado cumple su trabajo de la defensa del Estado sobre los intereses del gobierno y el gobernante, entonces hay que destituir al procurador. ¿Qué cosa es esto? Siempre el mismo sistema, siempre la misma práctica, la demolición del funcionario que está cumpliendo su labor de Estado en defensa de los intereses gubernamentales y políticos. ¿Esto se llama institucionalidad? Yo me pregunto, ¿ustedes creen que esto es institucionalidad? ¿Es institucionalidad tratar de demoler a una fiscal? ¿Es institucionalidad tratar de demoler al procurador general, que son funcionarios independientes? Eso no tiene ninguna base, no solamente jurídica, sino moral. Pero además, podemos llegar a una conclusión. Estos no son coincidencias. Estas no son conversaciones de personas que llegan a un punto de encuentro sin haberse reunido. No, el día 4 de enero, en el Ministerio de Justicia, se reunió el abogado del presidente con el ministro de Justicia. Ahí está la relación de esa visita. ¿Para qué se reunieron? ¿Cuál fue el motivo? ¿Estuvo presente el procurador? El procurador estuvo en ese despacho donde se iba a tratar un tema que muy seguramente le iba a tocar en lo personal y en lo profesional dentro de lo que es su responsabilidad funcional. ¿Ustedes creen que estuvo? Sería bueno saber qué se conversó, qué hubo en esa reunión. ¿Es otra salita de Breña para coordinar cómo se va a eliminar a un funcionario que es incómodo para el blindaje del gobernante? Vamos a escuchar lo que dijo el procurador Soria sobre las graves acusaciones que le formuló el abogado del gobernante.
Quisiera pronunciarme sobre la falsa acusación del abogado del presidente, el señor Pachas, respecto a que yo me habría burlado del señor presidente de la República durante la diligencia de declaración de testigos. Sí, eso ha dicho. La semana pasada. Eso es falso. El señor presidente pidió la palabra y consideró que nuestra conversación era el son de burla de las respuestas de él. Yo inmediatamente contesté al señor fiscal que dirige la diligencia y también al presidente, con todo respeto, ciertamente, que no, que estábamos discutiendo. A usted le ha puesto el ojo el abogado del presidente y ahora el ministro está diciendo que van a revisar su expediente, van a revisar su file, van a revisar su legajo, van a revisar los documentos y si usted acredita o no. Esto, para usted, ¿ya este solo hecho es una intimidación? Bueno, me llama la atención de que se tenga que hacer una revisión después de 2 años, ¿no? Habiendo pasado por varios ministros y que no haya habido un pedido para poder dar aclaraciones complementarias o presentar documentos, ¿no? Y por lo tanto, el cargo que ejerce es un cargo que se ejerce de manera legítima. Es que lo que tiene que tener en consideración el abogado del gobernante es que no es seguramente el procurador el que se burla de él. Son muchísimos peruanos que se burlan del comportamiento, el actuar del gobernante que tenemos. Entonces, convertir una sesión en la cual es deber del procurador hacer preguntas incómodas, hacer preguntas para esclarecer hechos escandalosos, resulta que se ofenden. ¡Ay, le molesta! ¡Les incomoda! No es así. Seguramente ha cumplido con su función. El señor Daniel Soria no es un improvisado. Además, es un académico serio y reconocido como constitucionalista. No solo es un funcionario público de alto nivel. Y debe haber hecho las preguntas que tenía que hacer y que incomodaron al gobernante. No pudo ser defendido como evidentemente no se puede defender todo lo que estamos viendo por parte del abogado que tiene. Y entonces recurren al ministro para reunirse y, ¿qué cosa? En cierta manera, negociar su cabeza. Eso es lo que está en juego. Y lo que ha ocurrido en esa reunión es la negociación de la cabeza del procurador. Este procurador tiene los días contados. Esa es la realidad, porque ya se pusieron de acuerdo. Y se han puesto de acuerdo para blindar al gobernante sobre los intereses del Estado, eliminando a un funcionario que responde a los intereses de toda la comunidad y no solamente de quienes están detentando por un tiempo limitado, esperemos, el ejercicio del poder. Según el decreto que crea el sistema de defensa jurídica del Estado, el mandatario designa al procurador por recomendación del ministro de Justicia y solo puede ser vacado por 6 causales. La observación de Pachas no encajaría en ninguna de ellas. No obstante, Aníbal Torres es el hombre de más confianza de Pedro Castillo en el gabinete, no solo por ser asesor legal, sino porque es paisano. El ministro es cajamarquino y chotano como el jefe de Estado. Si alguien puede cumplir con sus deseos, ese es Torres. Otro de los argumentos de Pachas contra Daniel Soria es que este se burló del presidente cuando lo interrogaba el fiscal Ramiro González por su injerencia en los ascensos militares el pasado 28 de diciembre. Pero Soria aclaró ayer también en RPP que en ningún momento le faltó el respeto a Castillo. Explicó que sí hubo una advertencia del mandatario a González por unos gestos que hizo durante la toma de declaración y que en realidad esos ademanes eran parte del intercambio de palabras que tenía con su adjunto Omar Rojas Silva. La maniobra de Pachas podría tener resultados gracias a la complicidad del ministro de Justicia. El puesto del procurador general estaría inestable, pues sus actuaciones habrían incomodado al mandatario. ¿Crees que se ha retirado del cargo? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. ¡Hasta luego! ¿Y tú qué opinas sobre la petición de retiro de cargo del abogado de Pedro Castillo? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.